La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Vuelvo con ustedes trayendo este programa para hacerles compañía. Hoy estará dedicado en su primera parte a música relacionada con la Revolución Mexicana de 1910 y en la segunda al escritor mexicano Juan Rulfo. Hasta 1867 los conjuntos orquestales mexicanos actuaban en los salones de la corte imperial. Algunos compositores europeos podían ser oídos en el interior en transcripciones fáciles en los lugares donde hubiera piano. También compositores vernáculos con escasas nociones teóricas componían valses, mazurcas, polcas y xotis. Juventino Rosas nació en un pueblo de Guanajuato en 1868. Tuvo una escasa educación musical y tocaba el violín. El ante era una costumbre tradicional consistente en vender ante colimote, un dulce sabroso contenido en una especie de barquillo adornado con banderitas y guirnaldas que uno de los vendedores llevaba en la cabeza mientras cantaba y percutía una pandereta. A ello se dedicaba Juventino con su padre, quien tocaba el arpa, y su hermano la guitarra. Fueron a la ciudad capital y con otros músicos lograron actuar en bailes y Juventino se inscribió en el conservatorio. Sus padres murieron durante una epidemia de cólera y se radicó entonces en el pueblo cercano de Cuautepec, donde trabajó de maestro. Formó un grupo de músicos y compuso varias piezas. En 1885 se enamoró de María Carvajal. Observándola mientras lavaba en el río, compuso para ella el vals que llamó A la orilla del arroyo. Fue publicado en transcripción para piano con el nombre de Sobre las olas. A partir del éxito de la pieza, Juventino viajó a los Estados Unidos y durante otra gira murió en Cuba en 1894 a los 27 años. Vamos a escuchar el famoso vals de Juventino Rosas en versión de Eulalio Armas y su conjunto de salterios, instrumentos muy populares en México.
En noviembre de 1910 se inició la Revolución Mexicana y un cancionero estuvo a su servicio, el corrido. Cantaban al caudillo, al héroe anónimo y a las mujeres de la Revolución, en historias pasadas de boca en boca, algunas sobre melodías anteriores. Se remontaba al siglo XVIII, llegando a los sectores más humildes. No obstante, tuvo un lugar en la música académica recogido por Manuel Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo y Salvador Contreras, entre muchos otros. Sus letras contenían giros regionales y llamativos que facilitaban la difusión en forma oral, asegurada por los continuos desplazamientos de las tropas revolucionarias y de los trovadores ambulantes. Este cancionero, surgido desde el fragor de las batallas o en los campamentos, conservaban un matiz sentimental. En su mayoría no se trataba de canciones guerreras, sino de marcha por los caminos para mitigar el esfuerzo de la travesía y la ansiedad anterior a la batalla. Se cree que Adela Velarde habría nacido en 1900 en Ciudad Juárez, en el seno de una familia acomodada. Siendo muy joven, descartó las expectativas sociales para desempeñarse como enfermera en auxilio de los combatientes heridos. Entre la gran masa de campesinas pobres había esposas, novias, amantes de soldados y algunas también combatientes y auxiliares. Eran conocidas como soldaderas y, a partir de un famoso corrido, Adelitas. La historia real del corrido Adelita es bastante impreciso, máxime si se tienen en cuenta las relaciones conflictivas internas del lado revolucionario. Distintos relatos incurren en contradicciones al ubicarla en distintos combates y regimientos. El más difundido dice que el sargento Antonio del Río, enamorado de Adela, pereció en la batalla de Torreón, llevando una cantimplora para auxiliar a los heridos. En los últimos instantes de su vida, con versos apasionados, pidió a Adela que, si moría en combate, lo llorara con sus propios ojos y le indicó que le había dejado algo en su mochila. Se trataba de un papel con un corrido escrito especialmente. Ella lo entregó a Luis Reyes, el director de la banda de la brigada, quien la habría agregado a una tonadilla popular en Chihuahua, produciendo esta famosa pieza. Escuchemos la versión de los hermanos Sáizar. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía aquel que tal
Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que el escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera, y se oía que decía: aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. En 1941, Adela Velarde fue oficialmente reconocida por el gobierno como veterana de guerra, recibiendo la condecoración al mérito revolucionario. En 1961, el Congreso le otorgó una pensión vitalicia. En 1962 fue designada miembro de la Legión de Honor Mexicana. En 1965, Adela contrajo matrimonio con el coronel Alfredo Villegas y vivieron en los Estados Unidos, donde ella falleció en 1971. Porfirio Díaz ejerció la presidencia de México durante 30 años, logrando importantes avances en la infraestructura. Pero a principios de 1900, el sistema cayó en una gran crisis política y económica que amplió las desigualdades sociales. Díaz desató una fuerte represión que llevó a la mayoría de los opositores a la cárcel o a la muerte. En octubre de 1910, Juan Ignacio Madero llamó a las armas a todos los campesinos contra las políticas de Díaz. La revolución se inició en noviembre, conducida por algunos líderes campesinos, entre ellos Emiliano Zapata en el sur y Pascual Orozco y Pancho Villa en el norte. Porfirio Díaz renunció a la presidencia en mayo de 1911 y en nuevas elecciones fue electo Madero. Restauró los derechos civiles, pero no alcanzó para mejorar la situación económica y social. Parte del ejército y de los sectores más conservadores exigían a los revolucionarios la entrega de las armas. Zapata presentó su proyecto de reforma agraria, derecho de huelga y mayores derechos para las mujeres. En el norte, Pascual Orozco se subleva y el presidente Madero envió a reprimirlo al general Victoriano Huerta, antiguo simpatizante de Porfirio Díaz. Victoriano Huerta produjo un golpe militar. Madero fue asesinado y Huerta asumió la presidencia. Recibió el apoyo de importantes hacendados, de gobernadores, del clero y de miembros del ejército.
Los gobernadores Venustiano Carranza y José María Maytorena y los líderes campesinos enfrentaron al presidente Huerta. Carranza impulsó la formación de un ejército constitucionalista y la convocatoria de nuevas elecciones. Luego de muchas batallas, en 1914 el ejército de Villa venció a las tropas de Huerta en Zacatecas y al mes siguiente el presidente renunció. Dentro de las fuerzas rebeldes se cantaba una canción aparentemente originaria de España en la época de los Reyes Católicos. El camino que habría seguido hasta ser conocida en México a finales del siglo XIX es tan estudiado como controvertido, pues se carece de testimonios definitorios. La letra que se utilizó en el siglo XX perdura hasta hoy, especialmente en la estrofa que se burla de Victoriano Huerta, que era rengo, bebedor de coñac y fumador de marihuana. Posteriormente la letra fue modificándose hasta el punto de presentarse como una canción para niños. Vamos a escuchar la versión que se cree original por Jorge Saldaña y Los Mayas. Se van los carrancistas, ya se van para Perote y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Rásquele, Pablito, rásquele. Dale, compadre. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Las discrepancias entre Carranza, Villa y Zapata produjeron varios enfrentamientos armados y alianzas variables. En 1917 se promulgó una nueva constitución que establecía la jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo, la facultad del Estado de expropiar tierras y la separación de la Iglesia. Pero las hostilidades no terminaron. Emiliano Zapata fue asesinado en 1919. Carranza también en 1920. Álvaro Obregón fue elegido presidente e inició una reforma repartiendo tierras a los campesinos de los estados de México y de Morelos. Si bien la violencia se fue reduciendo, Pancho Villa resultó muerto en una emboscada en 1923. Poco antes de iniciar su segundo mandato,
el presidente Álvaro Obregón también fue asesinado. Posiblemente una de las figuras más relevantes de la Revolución Mexicana haya sido Pancho Villa. Su nombre verdadero era José Doroteo Arango. Nació en San Juan del Río, estado de Durango, en 1878. Acerca de su vida anterior a la Revolución hay varias versiones. La más conocida cuenta que Doroteo Arango mató a un hacendado que había violado a su hermana. Huyó a las montañas, donde sobrevivió en soledad hasta que fue recogido por una pandilla de delincuentes encabezada por Francisco Villa, quien lo unió al grupo. Doroteo se transformó en su hombre de confianza a tal punto que lo nombró su sucesor mientras agonizaba. Arango tomó su nombre a petición de los integrantes de la banda y pasó a ser conocido como Francisco Villa y luego como Pancho Villa. Su popularidad fue inmensa, aunque muchos sus enemigos. La Carabina 3030 es otro corrido de la Revolución muy recordado. Muchos de los que siguieron a las filas revolucionarias no tenían preparación militar. Entonces tomaron un arma eficaz y fácil de llevar. Técnicamente se llamaba fusil Winchester 94 calibre 30-30. En este corrido se explicaba que la revolución no mataba por matar y ponía como ejemplo el uso de esta carabina en lugar de los poderosos fusiles Mauser 7 milímetros que portaba la infantería del ejército. En el corrido se nombra con estima a Pancho Villa y, como su contrario, a Benjamín Argumedo, partidario de Victoriano Huerta, defensor de la plaza de Torreón, atacada en 1913 y tomada por Villa. Su autoría original se atribuye al coronel José Isabel de los Santos Montalvo, quien la habría compuesto en las campañas militares, mientras que el músico profesional Genaro Núñez Sáenz lo arregló, estructuró y fijó musicalmente para bandas y grabaciones comerciales posteriores. La escucharemos por Miguel Aceves Mejía con el Mariachi México 70 de Pepe López. ¡Ay, Chihuahua, cuánto apache, cuánto indio con pantalón y guarache! Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los carrancistas que con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los carrancistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Ajá! ¡Puro 70! ¡Sí, señor! Gritaba Francisco Villa, ¿dónde te hallas, Argumedo? Ven, párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, ¿dónde te hallas, Argumedo? Ven, párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si
sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. Juan Rulfo nació en Apulco, una ciudad rural del municipio de San Gabriel, dentro del distrito de Sayula, en el sur de Jalisco, en 1917. Falleció en la Ciudad de México en 1986. Su vida estuvo marcada por la pérdida de sus padres a temprana edad y por la pobreza. Sus abuelos lo criaron en el pueblo de San Gabriel y cursó sus estudios primarios hasta ser internado en un orfanato. No realizó estudios académicos, aunque asistió a distintos cursos y conferencias y participó activamente en el quehacer cultural de su país. En 1947 se casó con Clara Angelina Aparicio y con ella tuvo 4 hijos. El mismo año participó en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia e, integrando la comitiva presidencial, viajó por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia. En 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Recibió el Premio Nacional de Literatura 1970, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1983 y fue designado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1985. Juan Rulfo comenzó a ser reconocido en la década de 1940 con la publicación de varios cuentos cortos. En 1953, el Fondo de Cultura Económica publicó El Llano en Llamas, un libro que reúne cuentos publicados anteriormente en diversas revistas literarias y también inéditos, entre ellos Diles que no me maten, de 1951. 2 años después aparecería su novela Pedro Páramo. Estas son sus obras más destacadas, un conjunto relativamente breve, pero de gran influencia en la literatura hispanoamericana. A la Revolución Mexicana le siguió otra guerra civil llamada la Cristería, desarrollada entre 1926 y 1929, que surgió para enfrentar las políticas anticlericales, produjeron profundas transformaciones en la sociedad mexicana y tuvieron un gran impacto en la infancia y juventud de Rulfo. Posteriormente, en los años 40 y 50, muchos desencantados hablaron de la revolución interrumpida o incluso traicionada. En su obra, Rulfo muestra el ambiente rural, la violencia primitiva de situaciones y personajes y un fatalismo envolvente. Las referencias de tiempos y lugares son apenas sugeridas y no trata de hacer explícitas estructuras y procesos sociales o establecer críticas sectoriales.
Utiliza el habla popular, rural o regional, persiguiendo un efecto de oralidad, es decir, escribir tal como hablarían los personajes. Sin embargo, resulta un lenguaje preciso y consistente que le exigió un intenso trabajo de transcripción del pensamiento propio y de la expresión escrita hasta entonces predominante. Muchos estudiosos de su obra dicen que este trabajo lo condujo a la elaboración de una auténtica y deliberada poética de la narración. Diles que no me maten es un relato incluido en el libro El llano en llamas, que puede ambientarse en un pequeño pueblo mexicano durante la época de la Revolución. Se trata de un lugar árido donde la vida tiene condiciones durísimas, dominada por la lucha por la supervivencia y por un pasado violento. La historia transcurre entre dos lugares, el rancho La Puerta de Piedra y otro donde estaba apresado Juvencio Nava y era un pequeño mundo donde se anidan la justicia y la injusticia, la vida y la muerte. La acción comienza con la súplica que el anciano dirige a su hijo Justino para que interceda por su vida, pues debe afrontar las consecuencias de haber matado a un hombre en su juventud. Dominado por el miedo, reflexiona cómo llegó a ese momento luego de vivir escondido y temiendo un destino implacable. Se trata del personaje de una tragedia en sentido clásico. Su hijo no puede ayudarlo, más por miedo y aceptación de lo inevitable que por falta de amor filial. El coronel, cuyo nombre no se menciona, es hijo de don Lupe Terreros, el hombre que Juvencio había asesinado. Juan Rulfo emplea una técnica que combina la narración en tercera persona con monólogos interiores y diálogos directos. La mayor parte del cuento está narrada en tercera persona, facilitando la exposición del conflicto central, de los hechos, los personajes y sus antecedentes. También utiliza eficazmente los monólogos interiores, especialmente los de Juvencio, para que el lector acceda directamente a sus pensamientos, sus miedos, su remordimiento y su desesperación. En cambio, los diálogos son fundamentales en las interacciones entre Juvencio y su hijo y entre Juvencio y el coronel. Como en la tragedia clásica, este cuento trata temas universales que trascienden los tiempos y lugares. Expone la idea de que los actos de violencia y las decisiones fundadas en necesidades extremas no se circunscriben a un momento dado, sino que se extienden, afectando a quien los comete y a sus entornos. La violencia engendra más violencia, abriendo un ciclo que puede perpetuarse a través de las generaciones. La justicia que concibe Rulfo responde a poderes y resentimientos personales más que a principios morales universales, así como las leyes y normas sociales son a menudo arbitrarias y moldeadas por el poder y la necesidad. Vamos a escuchar ahora el cuento completo en la voz de su autor, Juan Rulfo. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras y yo ya no quiero volver allá.
anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más años su compadre, al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otros animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arriar la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir. Mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo, mira Juvencio,
otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, ahí se lo haya si me los mata. Y me mató uno de ellos. Eso pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso no está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también disque de pena. Y los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado e enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban, por ahí andan unos fuereños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año ni 2, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto pensó, conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo corrioso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, no había dejado hasta que se le fuera su mujer. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo.
Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio. Se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra aquí abajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que ahí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitarse. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta.
Él con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en la Lima, volvió a decir la voz de allá adentro. Hey, tú, que si has habitado en la Lima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros, que dice que si conociste a Guadalupe Terreros, a don Lupe. Sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido, y cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó: llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo: amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión, y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, deprisa,
para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Después de escuchar este relato en la voz de Juan Rulfo, poco me queda por agregar, de manera que simplemente me despido hasta el próximo podcast de la Radioteca de los Sueños. Si quieren hacerlo, pueden enviarme los comentarios que estimen oportunos a través del correo electrónico radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.